Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 4 de abril de 2018, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. En abril, aguas mil, podemos seguir recurriendo al refranero español. El caso es que el tiempo no levanta, aunque se acaben las vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues la lluvia continúa reinando y no hay pertinaz sequía. Bueno, la jornada de hoy nos deja titulares, al menos 3, que deben de conocer antes de que finalice la misma, antes de que finalice la jornada, antes de que finalice este programa. Titulares, como siempre, que tienen que ver con Asturias, con España y con el mundo. Vamos a comenzar por Asturias, donde en el diario La Nueva España, bueno, pues leemos que el peaje del Huerna se reducirá un 30% según los presupuestos. Cada nuevo presupuesto que parte desde Madrid hasta Asturias, gobierne quien gobierne, dice que el peaje se reducirá o desaparecerá. Sin embargo, cuando nos trasladamos a León o viceversa, venimos de León hasta aquí, ahí continúan las casetas y ahí continúa el cobramen. Bueno, a nivel nacional, el máster, no sabemos si del Universo o si de los de estudiar. Cifuentes afirma que la polémica del máster es una operación política para desestabilizar a su gobierno. Lo que no aclara Cifuentes es si esta desestabilización viene con fuego amigo o con fuego enemigo. Y si el máster era del Universo o era, como decimos, de los de estudiar. Bien, por otra parte, a nivel internacional vamos a hablar de una catástrofe humanitaria que nos sirve el diario El País. No huyen de Siria, huyen de Venezuela. Y es que al parecer, de manera diaria, pues cientos, miles de venezolanos escapan por un puente fronterizo a Colombia. Y es que Venezuela, quizás uno de los países con mayores aprovechamientos en recursos naturales del mundo, tienen hasta petróleo, la gente allí se muere de hambre. El programa de hoy ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos en esta noche de miércoles y aquellos que siguen el programa lo saben, nos gusta la historia. Nos gusta la historia más cercana, la más lejana, la muy antigua, la más reciente. En este caso vamos a hablar de historia que tiene que ver con nuestra tierra, con Asturias, ya que vamos a hablar de los reyes que compusieron la monarquía asturiana, la conocida como dinastía asturiana. Y es que eso va a ser el objeto de estudio de las segundas jornadas de historia, que van a tener lugar los días 16, 17 y 18 de abril, a la vuelta de la esquina. La inauguración va a ser en el monasterio de Valdedios y después se desarrollarán durante esos días, bueno, pues en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, más concretamente en el aula Severo Ochoa, un aula de la cual nos hablaba nuestro invitado de esta noche y nos decía que es un aula de esas que gustan, que prestan para las conferencias, ¿no? Porque tienen ese empaque. Lorenzo Arias Páramo, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Un aula que enamora. Por ahí vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar por el lugar. No se debe empezar por el lugar, pero vamos a empezar por él. Sí, el lugar es un lugar pues muy acogedor, es un lugar muy académico también, que duda cabe. Es el aula Severo Ochoa de la Universidad, del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Claro. Un aula escalonada, como se le llama también. De esas de antes. Bueno, sí. Segundas jornadas de historia llevan por título este año la monarquía asturiana 718 a 910. Casi 2 siglos de historia que ¿qué representan en el conjunto de Asturias y de España? 2 siglos de historia es el 718 hasta ahora son 1300 años. Pero esos 2 siglos son la consolidación desde un núcleo que estaría Pelayo en sus inicios, en la región de Primorias, la región de Cangas de Onís, 718-722, cuando la mítica batalla de Covadonga, desde ahí hasta el 910, en el cual la monarquía se traslada a León, y nace el reino asturleonés. Esos 2 siglos son 2 siglos decisivos en la configuración, en la consolidación
de un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden político, un nuevo orden social, un nuevo orden artístico, sí, un orden del territorio, ¿no? Claro. Es decir, es la lucha del hombre por la naturaleza, con la naturaleza, digamos así, con el territorio, la adaptación, la evolución, en fin. Es mucho, ¿no?, lo que hay que contar. Hablaremos posteriormente, a lo largo de esta entrevista, de las manifestaciones artísticas, bueno, de distintos hechos históricos. No obstante, estos hombres, estos reyes que compusieron la dinastía asturiana, digamos que salvan los muebles, están contra las cuerdas, contra un imperio como es, bueno, pues los musulmanes que avanzan imparables por el resto de la península, y prácticamente ellos salvan los muebles de lo que es la civilización cristiana en España. Ellos son ese primer freno, se mantienen y luego incluso inician el contraataque, ¿no? Sí, de todas formas, nosotros tendríamos que percibirlo o analizarlo o verlo desde la perspectiva de que ellos no, evidentemente, y es obvio, no conocen el futuro, ¿no? Entonces, a ver, a nosotros ahora nos parece muy lineal todo, ¿no? Desde que aparece, desde que surge ese centro de poder, porque en realidad Cangas de Onís era un centro de poder, ¿no?, de muchas tribus que había en Asturias, un territorio fragmentado, había en aquel caso, en el caso que nos ocupa en cierta medida, sería el centro de poder de Cangas de Onís, donde estaría Pelayo, donde estarían otros miembros de esa tribu, y en un concilium pues lo eligen, vamos a decirlo así, prínceps, sí, pero en realidad sería un caudillo, sí, ¿no?, de una región muy, muy pequeña. Y desde esa eclosión de una resistencia a el mundo musulmán entra en España a partir del 711. En el 718, 722 está documentado, ya también por las crónicas musulmanas, que hay una confrontación quizás no buscada entre una raza musulmana y los propietarios de esa tierra, ¿no? Entonces, pero es coyuntural en el fondo, es coyuntural en el sentido de que lo que pretenden esa incursión musulmana es controlar un territorio, intentar controlarlo, que paguen unos tributos, y quizás no iba a ir mucho más allá. Pero ese momento de ese foco de resistencia y esa eclosión de lucha, quizás después ha sido más magnificada, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, en los siglos ya posteriores, 12, 14, pues ya aparece muy magnificada como la cuna de la monarquía. En cierta manera, el contexto histórico y político está marcado por ahí, ¿no? Porque de ahí va a surgir después las alianzas posteriores que van a servir para consolidar el territorio. Pero todo va muy lento, digamos así, ¿no?, en este sentido. Es decir, después vienen las razzias, cuando Almanzor, y llegan hasta el mismo núcleo de Alfonso II, ¿no?, en la regia sedes de Oviedo, ¿no? Pero en realidad el territorio más allá de la cordillera cantábrica a los musulmanes no les interesaba de una forma especial. Les interesaba más el resto de la meseta. De hecho, hay una, digamos así, zona de nadie, en cierta medida, sí, y ya muy estudiada inicialmente por Claudio Sánchez Albornoz, que es la meseta del Duero, ¿no? El río Duero marca una diferencia ahí, ¿no?, una separación, ¿no? Entonces hay que verlo, no es muchísimo menos lo que el interés de musulmán en la península no pasa por más allá de la cordillera cantábrica, únicamente como un territorio que necesitan
conocerlo y tenerlo en control. De hecho, cuando van a Francia, por ejemplo, cuando entran ahí pierden la batalla, realmente. Es decir, ya no van a poder subir más en su expansión, ¿no? Tener en cuenta que el mundo musulmán, en el 718, el mundo musulmán tenía por toda la zona oriental del Mediterráneo hasta Persia, es decir, tenía una expansión impresionante. Claro. Hay un hecho que me llama la atención. Muchas veces leo, dicen, cuando los francos derrotan a los musulmanes en Poitiers, creo que es Poitiers, se salva Europa de caer bajo la dominación musulmana y que a día de hoy pues todos vistamos chilaba, nos dirijamos a minaretes y demás. Sin embargo, nunca he oído, oye, pues mira, gracias a estos reyes asturianos, no en toda España a día de hoy pues está con minaretes, chilabas. Usted y yo podríamos llamarnos Abdul y Mohamed en vez de Lorenzo y Juan. Es decir, magnificamos a los reyes francos y minimizamos a estos de aquí. Bueno, a ver... es una costumbre muy española también. Sí. Ciertamente, a ver, entrar en el foco de las políticas de Carlomagno y el reino carolingio, aquello era demasiado fuerte, ¿no? Es decir, pero... No, y tampoco podemos hacer historia qué pasaría si esa batalla se hubiera perdido. Porque después, además, hay toda una crisis en el reino. Es decir, primero entra el mundo musulmán en la batalla de Guadalete, todo lo que ya conocemos, entra, se instala o va poco a poco asentándose en el territorio. Y lo que podemos ahí percibir es que progresivamente ese asentamiento se va consolidando, viene Abderramán I, todo el mundo omeya, la mezquita de Córdoba. Tenemos que tener en cuenta que cuando se está construyendo la mezquita de Córdoba, aquí estamos ya superando prácticamente en un momento faltan pocos años para que Alfonso II llegue al poder. Es decir, que y de hecho va a haber muchas influencias de esa cultura artística del mundo musulmán en la península y al mismo tiempo en el arte asturiano. Es decir, que y después va a haber una división interna en el mundo musulmán, de tal forma que muchos cristianos, ya por el siglo XI, XII, van a mantener relaciones de poder y de alianzas entre el reino musulmán, o ciertos sectores de poder del reino musulmán, y la monarquía. Es decir, que no es una confrontación, sino que es por un lado también aculturación, evidentemente, vendrá el mundo mozárabe, ¿no? Y después luchas intestinas entre ellos y divisiones. Es decir, que nunca podemos... En el ánimo de ningún rey de la monarquía estaba pensar que algo iba a ocurrir en 1492 cuando la toma de Granada. Eso es impensable. Sin duda. Bueno, ¿qué otros aspectos se van a tratar en estas segundas jornadas de historia? Porque va a haber aspectos que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la arqueología. Sí, hemos dividido el congreso en tres, van a ser 3 días, el 16, 17 y 18 de este mes, de abril, lunes, martes y miércoles, y van a ser sesiones de tarde, y salvo la primera, el primer día, que es la inauguración en el monasterio de San Salvador de Valdiós, y ahí va a dar una ponencia Fernando López Alsina, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, y es un experto en historia medieval, y sobre todo va a centrarse en los aspectos del reino de Galicia y el reino de Asturias, ¿no? Bueno, valga la expresión, en este sentido, va a estudiar esa configuración, la Galicia con Asturias. Después, ya la división viene, el primer día dedicado a la historia, el segundo día dedicado al arte. Vamos a hablar del arte, en este caso.
y el tercer día dedicado a la arqueología. Bien, como de historia ya hemos hablado, hablemos ahora de arte. Entonces, bueno, importancia del arte que capitalizan estos reyes o que ponen en marcha estos reyes en el contexto. De hecho, la expresión artística, en toda monarquía, el poder conlleva una expresión de ese poder, ¿no? Evidentemente. Y hay que tener en cuenta que el sistema que va a funcionar, que se va a aplicar, que es el hecho histórico y de la monarquía asturiana, es un sistema feudal. Es decir, hay una aristocracia, unos centros de poder, hay un territorio, y esos nobles, esos aristócratas van a apoyar a la monarquía, ¿no? Y evidentemente va a haber muchas circunstancias históricas en las cuales se va a dar golpes de Estado continuamente, es decir, la monarquía asturiana no es un monolito, sino que hay toda una historia detrás que lo sostiene, y de esos cambios estructurales y fragmentan la monarquía, ¿no? Con lo cual, evidentemente, se comporta como toda historia, no lineal, sino que va adaptándose al sistema de relaciones con el campesinado y con la clase social más baja, ¿no? En la cual es un tema poco estudiado en lo que es Asturias, ¿no? El territorio y la sociedad en aquella época, ¿no? Pero a nivel artístico, esa expresión de poder de una monarquía se manifiesta con una representatividad regia, evidentemente, ¿no? Y eso es el arte que hemos visto en ese momento. Está el arte carolingio, está el arte lombardo, está el arte en la región de lo que es la actual Italia, y por lo tanto bebe sus fuentes, ¿no? En este sentido, esa representatividad regia de ese ideario, de esa ideología, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a ver va a ser expresiones artísticas, sobre todo que nos queden, evidentemente, del mundo de la expresividad de ese poder en castillos que nos quedan, en palacios o restos de palacios, y lógicamente donde más vamos a tener ese arte representado va a ser en la arquitectura de la iglesia, ¿no? De iglesias, ¿no? Que es lo que conocemos mucho en Asturias, precisamente porque el cristianismo, la religión se convierte en religión de Estado, es el núcleo monástico fuerte de Asturias, es el que va a apoyar a la monarquía. Luego, la monarquía asturiana va a estar muy vinculada al cristianismo triunfante en aquellos momentos. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con unas iglesias, ¿no?, que van a ser, por un lado, manifestaciones de esa expresión de poder dentro de las etapas de la monarquía, ¿no?, de Alfonso II, Alfonso III, Ordoño I, también, lógicamente, antes con Alfonso I, con el rey Silo, y entonces cada uno va a ir dejando un arte, una arquitectura, lógicamente una escultura, lógicamente también, en lo que corresponde ya un poco más adelante con Alfonso II, una expresión de esa manifestación artística en la orfebrería. Y claro, ahí tenemos nuestras maravillosas joyas, ¿no?, la Cruz de Victoria, la Cruz de los Ángeles, la Caja de las Ágatas, en fin, ¿no? Y finalmente, arqueología. Bueno, pues también se va a abordar el tema que tiene que ver con los vestigios arqueológicos. Sí, porque la arqueología nos está dando mucha información
sobre los comportamientos, bueno, por un lado los comportamientos sociales, evidentemente, ¿no? Y por otro, a pesar de que, hay que decirlo, necesitábamos que se excavara más, que hubiese más dotación de medios para poder hacer excavaciones en extensión, ¿no? Pero las últimas excavaciones, prácticamente desde los años 80, hay un auge en el conocimiento de la monarquía asturiana. Digo la monarquía en el sentido genérico, por lo que confluye, por lo que conlleva todo ello, ¿no? Historia, arte, arqueología, ciencias sociales, y la arqueología nos está dando ahora mismo mucha información, tanto material como de asentamientos, como de interpretación por medio de los ajuares que se encuentran de enterramientos, en fin, sobre la vida social. Entonces ahí hay un apartado muy importante en el cual vamos a estudiar el castillo de Gauzón, que está siendo excavado por dos arqueólogos, bajo la dirección de dos arqueólogos, Iván Muñiz y Alejandro, que están dando un vuelco realmente al conocimiento de la monarquía en ese sentido, ¿no? En el castillo de Gauzón tenemos que tener en cuenta que es donde se realizó la maravillosa Cruz de la Victoria de Alfonso III, o sea que, y ya hubo ahí un centro de poder, precisamente, ¿no? Pues Lorenzo Arias Páramo, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por acercarnos lo que van a ser estas segundas jornadas de historia dedicadas a la monarquía asturiana, esos 2 siglos de historia que marcan de una manera voluntaria o no, bueno, pues lo que es el devenir de nuestra nación, y que se desarrollarán los próximos días 16, 17 y 18 de abril, la inauguración, decíamos, Monasterio Valdedios, el desarrollo en el aula Severo Ochoa del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Todo el éxito del mundo para esas jornadas. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, la cita está ahí en Valdedios y en Oviedo. ¿Que a ustedes les gusta pues una serie como Juego de Tronos? Pues imagínense, la realidad puede superar a la ficción. Imagínense, desde un rey que es primero caudillo de unas tribus que viven en el norte, a otro que lo mata un oso, a otro que era casto, a otro que, bueno, que traslada su reino más allá a León después de tenerlo en Asturias y que se enfrenta constantemente, o en ocasiones sí, en ocasiones no, con los musulmanes. Todo eso, la monarquía asturiana. Pena que HBO no ponga sus ojos en ella y haga una serie de esas emblemáticas. Bueno, nos vamos a publicidad. Volvemos y continuamos con el programa de hoy. Bueno, pues vamos a continuar en esta noche de miércoles. Vamos a cambiar totalmente de asunto y, como todos los miércoles, es tiempo en esta casa para Espacio Inclusión. Hoy en Espacio Inclusión vamos a hablar de la enfermedad del Parkinson. Bueno, vamos a hablar con 2 personas que en Asturias son sin duda voces autorizadas para hablar de la misma. Con ellos vamos a hablar de la propia patología y también de cómo lo viven las personas a las que afecta y sus familiares. Paso a presentárselos. Bueno, por una parte tenemos a Santiago García, el expresidente de la Asociación Parkinson Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y frente a él está Yolanda Villanueva, ella es directora de la Asociación Parkinson Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, Parkinson, se ha dicho mucho sobre esta enfermedad, se escribe muchísimo también, pero parece que hay una controversia sobre cuántas personas la sufren, cuántas personas están afectadas. En Asturias, ¿podemos hablar de números concretos? ¿Cuántas personas sufren Parkinson en Asturias? En Asturias no hay un censo real. De hecho, ahora en breve se va a celebrar el Día Mundial y es una de las cosas que reivindicamos, es que exista un censo real sobre personas afectadas de Parkinson en la comunidad autónoma. Se calcula que haya unas 4.000 personas afectadas en Asturias. En España, unas 180.000.
Pero bueno, hay muchas comunidades en las que tampoco existe un censo real y es algo que creemos que es importante que exista para poder realizar una buena atención y saber con qué número de personas necesitamos atender y podemos darle lo mejor. Claro. ¿Cuál es la realidad de una persona afectada por Parkinson en Asturias a día de hoy? La realidad a nivel personal... Sí, al día a día. El día a día, vamos a ver, en base al grado de afectación que tengas, procuras siempre ser la vida lo más normal posible. O sea, todos nosotros tenemos unas limitaciones que procuramos superar en base al trabajo. Es una de lo que buscas en la asociación. La asociación te da unas terapias apropiadas, enfocadas a tu enfermedad, y te da algo también que es muy importante, que es el compañerismo. O sea, las asociaciones, yo sinceramente no pensé que tuvieran tal utilidad, tan gran utilidad, en el sentido de que te solidariza, te crea un vínculo de solidario con el resto de los compañeros, de los afectados. Entonces eso te impulsa a trabajar más por la gente. El hecho es el mío en el sentido de que yo estoy colaborando como presidente de la asociación porque considero que necesitamos aportar todos un granito de arena por nuestra parte para que la asociación funcione lo mejor posible. Claro. En base a que necesitamos cubrir una serie de actividades que tienen un costo, que tienen un trabajo que ejecutar, y entonces todo el mundo tiene que aportar un poco parte de su tiempo y de su trabajo. Sin duda. Bueno, hablaremos posteriormente de la asociación y de las actividades. Dentro de una semana, dentro de 7 días, bueno, pues tienen ustedes el Día Mundial del Parkinson. Bueno, hay que señalar que ese día se da mucha visibilidad a las personas afectadas, pero hay 364 días más. Es decir, entiendo que ustedes, esa visibilidad se agradece ese día, pero debe de continuar, ¿no? Sí, yo creo que el Parkinson, por desgracia, se tiene 365 días al año. Y lo que sí aprovechamos es la celebración del Día Mundial para reivindicar todo aquello en lo que creemos tener que seguir trabajando, como es lo que hablamos antes de crear un censo, establecer unos protocolos entre todas las administraciones implicadas en la atención a una persona que está diagnosticada de Parkinson, desde el sistema de salud, servicios sociales, atención primaria, bueno, que estemos todos un poco protocolarizados. Y con el papel que yo creo que juegan las asociaciones ahí para los pacientes. Entonces, sí que es verdad que luego el resto del año nadie se acuerda mucho de que estamos ahí. Sigue siendo una enfermedad que, a pesar de ser la segunda enfermedad neurodegenerativa por grado de prevalencia, el primero es el Alzheimer, sigue siendo una gran desconocida, sobre la que pesan falsos mitos. Sí. Hay gente que sigue pensando que las personas afectadas de Parkinson es gente mayor y que tiembla, sí, cuando no es así. O sea, existe un número mayor, un porcentaje mucho mayor de personas que no tiemblan. El 20% son personas diagnosticadas por debajo de 45 años. Y existen otra sintomatología que es completamente desconocida para la gente que está ajena a la enfermedad. Bueno, para este año vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo, si les parece. Vamos a ir una semana hacia adelante. ¿Qué actos hay previstos? Tenemos un acto institucional en el cual invitamos a las consejerías del Principado y entidades del tercer sector, como puede ser COCENFE, ayuntamientos que colaboran con nosotros, porque Parkinson Asturias, aparte de Oviedo, tiene sedes en Avilés, en Sama de Langreo, en Mieres y en Jarreo. Entonces, todos necesitamos la participación de los ayuntamientos, también el apoyo de los ayuntamientos para conseguir un mejor funcionamiento de las asociaciones en el sentido de las delegaciones. Claro. Entonces, vienen de los ayuntamientos y básicamente con todos ellos lo que hacemos es un día de reunión. Básicamente lo más importante es un poco de confraternización de todos los pacientes. Se procura que vengan la mayoría de ellos, se procura un servicio de transporte para tenerlos aquí, y entonces es un poco el punto de reunión, el punto de referencia que tenemos todos. Nos vemos, nos conocemos un poco más y aprovechamos, como dijo antes Yolanda, para proyectar nuestras necesidades. O sea que
que básicamente es eso lo que hacemos. Lo que se va a realizar. Bueno, comentaba Yolanda, nadie está libre de padecer Parkinson, de verse afectado por ello. La persona que más lo sufre, lógicamente, es la persona afectada, pero las familias de las personas con Parkinson, bueno, ¿cómo les cambia la vida? Pues les cambia mucho porque ellos verdaderamente tienen que hacer frente a sus sentimientos, a cómo sienten ellos que esa persona, ese ser querido, está empezando a sufrir la enfermedad, y por otro lado tienen que saber cómo atienden ellos ese problema que se les viene. Generalmente cuando hay un diagnóstico, la gente, a pesar de que el Parkinson tiene 5 estadios y que su evolución es incierta, sí que es verdad que cuando hay un diagnóstico en una familia, la gente ve como ya el final, ¿no? O sea, no ve que bueno, que a lo mejor ayer han ido al médico, les han hecho un diagnóstico de Parkinson, pero no cambia nada respecto al día anterior, claro. Solo le han puesto nombre a una sintomatología que tenían. Pero claro, ellos ya están viendo qué va a ser de él o de mí, voy a poderle atender, va a terminar en silla de ruedas. Entonces lo que hay que hacer es ofrecer una información acorde con las necesidades de saber de la persona. Claro. A veces no, bueno, Internet a veces... Sí, hay veces que lo carga el diablo. Lo carga el diablo, ¿verdad? Porque sí. No somos médicos, yo la primera, y entonces lees Internet y la gente ya ve todo lo peor, sí. ¿No? Entonces lo que hay que decirles, yo creo que es decirles, bueno, se ha puesto nombre a algo con lo que ya llevabais viviendo una temporada, hay que aprender a manejar habilidades para tratar con esa persona y tener siempre la información necesaria que necesitan en cualquier momento. Además, bueno, aquellas personas que lo necesitan, bueno, hay unos grupos de autoayuda en la asociación para familiares y a través de ahí pues se trata sobre todo habilidades, técnicas de relajación, de comunicación e información sobre con distintas cosas que pueden afectar en lo que es en el día a día de convivir con una persona afectada. La percepción de la enfermedad ha variado en los últimos años. Hombre, yo creo que poco a poco va variando. Como todas las enfermedades, el problema que tiene, cuando tú te das cuenta del problema cuando se presenta. Entonces, lógicamente, a medida que va creciendo el número de afectados, lógicamente se va extendiendo el conocimiento en gran medida. Porque en los primeros estadios, o sea, te permite hacer una vida prácticamente normal, o sea, en el sentido de que no te pone unas trabas graves para hacer las cosas. De hecho, hay gente, sobre todo la gente más joven, que sigue trabajando, muchos de ellos. Entonces, aquí lo que buscas, como bien decía Yolanda hace un momento, es la normalidad. Procuras que sea todo lo más normal posible, en la vida familiar incluido, porque realmente tampoco hay tanta diferencia. O sea, tú tomas tus pastillas, tú haces tu tratamiento, haces tus trabajos, y eso sabes que te va a beneficiar y te va a permitir vivir con normalidad. Lógicamente, lo que no puedes pensar lo que te va a ocurrir dentro de 10, 20 años, 30 años. Y el mensaje que intenta ser, que sea positivo, es que tú tienes un problema como otro cualquiera, pero que no te va a matar, por así decirlo, en el sentido de que tú puedes convivir con él y te permite hacer muchas cosas. Y lo que no puedes hacer es decir, tengo una enfermedad y ya no puedo hacer nada más. O sea, es aprovechar como cualquier otra enfermedad, aprovechar al máximo lo que tienes. Claro. Y entonces el enfoque básico que hay es ese. ¿Qué significa? Que tú, a medida que vas haciendo público cómo funciona el asunto, que no es tan fiero el león como lo pinta y demás, es más fácil que se produzca un conocimiento del tema. Y ya te digo, sobre todo a nivel de las familias, que cada vez hay más familias implicadas en el tema de Parkinson. Claro. Investigación y tratamiento. A día de hoy, ¿cómo estamos en este tema? Bueno, las líneas más importantes de investigación que nos llegan a nosotros que están en marcha es sobre todo sobre la medicación. Sí. Hay una parte muy importante que es reducir los efectos secundarios de la medicación. Eso es algo en el que se trabaja, hay muchas líneas de investigación. Lógicamente, el apoyo institucional a la investigación ya es de todos conocidos, que ha bajado. Sí.
Pero bueno, ahora creo que por lo que nos llega a nosotros es la vía más importante, la farmacológica, la investigación en el campo farmacológico. Aprovecho para decir que dentro de la humildad que supone la investigación, la asociación sufraga una beca de investigación. Hay un investigador que está trabajando en el laboratorio de genética molecular del Hospital Central, de Luca, y estudia los aspectos genéticos del Parkinson. Es una beca que ya se fundó en el año 2002, llevamos por el 6º becario. El primer becario está en Estados Unidos y bueno, dentro del ranking de investigación es una persona con nombre y bueno, por ahí van las principales vías. Yo creo, está lejos de saber. Todavía no. Bueno, la asociación nos decía, sobre todo, dar apoyo, compartir y distintas terapias. Gente que quiera, oye, pues se ve que está afectada o tiene un familiar afectado, que quiera ponerse en contacto con ustedes, apuntarse en la asociación, por ejemplo, ¿cómo puede hacer? Pues bueno, sí. tú. Adelante. Bueno, pues nada, nosotros tenemos la sede central en Oviedo, en la calle Ámsterdam, y luego tenemos delegaciones en Avilés, en Jarrio, en Langreo y Mieres. Y la forma es que acudan a la población más cercana que les venga, y allí se les informa lo que es la enfermedad y sobre todo lo que puede hacer la asociación por esa persona. Nosotros ofrecemos una atención integral rehabilitadora, trabaja todos los aspectos aquellos del Parkinson en el que el Parkinson puede hacer mermar las capacidades. Trabajamos desde la parte física, la parte de eclusión y comunicación y la parte cognitiva. Claro. Para ir a terapia simplemente lo que se les hace es una valoración, porque como el Parkinson tiene distintos estadios, pues se le hace una valoración, porque la rehabilitación, al ser mayoritariamente grupal, se trata de establecer los grupos lo más homogéneos posibles para que sean lo más eficaces posibles. Claro. Y nada, es acudir simplemente. Claro. Santiago, cuando una persona se la diagnostica, me imagino que, muy importante, no venirse abajo. Fundamental porque, quieras o no, es un palo. O sea, siempre que te diagnostican algo malo, una enfermedad, siempre es traumático. En este caso, por eso es importante el conocimiento. En base al conocimiento lo tomas más o menos a la tremenda, por así decirlo. Si tienes un mínimo de conocimiento, o sea, sabes que es una enfermedad que tiene una evolución, que tiene unos años de evolución y que te permite llevarla con cierta dignidad. O sea, el problema que tiene el Parkinson es que va entrando poco a poco en tu vida y no te enteras. Es alguien que te va cerrando, te va metiendo como en un castillo y te quedas prisionero de tu propio castillo. En este caso, lo primero que piensas es que, bueno, tienes un problema, piensas en la familia, es una cosa que te preocupa grandemente, que cómo lo va a enfocar tu familia, cómo va a ser capaz de llevarlo, antes casi que tú. O sea, porque luego tú te planteas y dices, bueno, lo que sea será, pero el problema que te preocupa es por la familia, por la carga familiar, en el sentido de que a medida que vas avanzando los estadios tienes más limitaciones y llegas a ser dependiente, puedes llegar a ser dependiente. Entonces, si llegas a esa dependencia, pues ver cómo prepararte para ese tema. Pero lo que hay que verlo es en lo positivo. O sea, lo positivo es que tú tienes un reto que afrontar, y tienes que afrontarlo lo mejor posible y con los mejores medios posibles. Entonces, lo práctico es decir, bueno, pues si necesito una ducha, prepara una ducha habilitada para ello, haciendo planificación, pero positivamente. O sea, no venirte abajo, porque lo más fácil es de venirte abajo, decirte yo no quiero vivir, yo no quiero saber nada del mundo y cerrar la puerta. Yo en ese caso, a mí la neuróloga me lo recomendó, me dijo, vete a la asociación que te va a venir muy bien. Y efectivamente, la asociación es un punto de ayuda fundamental para un paciente de Parkinson. Por lo menos la experiencia que yo tengo, y llevo 6 años abundantes en la asociación, y es fundamental. Consigues un apoyo, consigues hablar con gente que sabe de lo que estamos hablando, porque a todos nos es familiar la sintomatología, y cuando llega un paciente nuevo, un compañero nuevo, sabemos todos por dónde van los tiros y lo podemos ayudar. Claro. Que lo fundamental es no sentirte solo. Sentirte el apoyo familiar, que es importante, que la familia esté contigo, claro. Y por ejemplo, la asociación es otra pata del banco. Es fundamental. O sea, yo creo que es fundamental para la estabilidad de la persona. Porque a veces en la familia te lo ven de una forma, pero tú vas a la asociación y te lo ves de otra y te equilibra.
Entonces, yo creo que el tema es ahí. Si te dejas llevar, lógicamente te vas a quedar encerrado en tu casa, que es lo que nunca debes hacer. Pues con esa reflexión nos quedamos. Yolanda Villanueva, directora de la Asociación Parkinson Asturias, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Lo mismo para usted, Santiago García, presidente de la Asociación Parkinson Asturias. Toda la fuerza del mundo y no quedarse encerrado en ese castillo en el que se puede convertir, bueno, la vida de uno mismo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y dentro de un momento, bueno, pues van a conocer algo que quizás de mano todos ustedes pueden decir, eso ya lo sabíamos antes de que hagas la entrevista. ¿Pero por qué? Asturias es una región, pues, sísmicamente muy baja, prácticamente nula. Bueno, vamos a conocer cuál es el grado de sismicidad de Asturias, por qué es tan bajo en este caso y por qué es necesario conocer los números, los parámetros en los que se muevan. Dentro de un momento, bueno, pues volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues a continuación vamos a hablar de algo tan poco común, afortunadamente, en Asturias, o no, como pueden ser los terremotos. Bueno, pues de la actividad sísmica que se registra en Asturias. Recordarán aquellos que siguen el programa que el decano del Colegio de Geólogos de Asturias, en una ocasión que estuvo con nosotros, decía, terremotos se producen a diario, quizás ni los notamos. Algunos son de intensidad tan baja que son casi como cuando pasa un camión de estos de muchos ejes por delante del edificio. Bueno, pues ya esa vibración pues es equivalente a los terremotos que se producen diariamente. Sin embargo, lo dicho, como son de tan baja intensidad, no los notamos. Bueno, para hablar de terremotos en Asturias, con una persona que sabe mucho de ello, les paso a presentar a nuestro invitado. Él es Carlos López, es profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Asturias, sísmicamente, ¿cómo es? Pues Asturias es una región, en el contexto español, que tiene una peligrosidad sísmica, una actividad sísmica pequeña en relación a otras partes de nuestro país, en relación a otras partes de la península ibérica. Dentro de Asturias hay dos zonas claramente diferenciadas, que son el occidente asturiano y el oriente asturiano. Sí. El occidente asturiano presenta una actividad sísmica superior al oriente asturiano, con una media de terremotos puede haber una media de 15 a 20 terremotos por año, la mayor parte de los cuales la población no lo siente, tienen una magnitud inferior a 3, pero que se producen. Nosotros con los equipos de registro que tenemos, registramos la sismicidad de baja magnitud que decimos nosotros, la que tiene magnitud inferior a 3, y sí, se puede afirmar que más o menos la sismicidad es constante en torno a la quincena, veintena de terremotos en el occidente asturiano. Claro, ¿a partir de qué grado se empieza a notar, oye, que dices, uy, algo pasó? Pues eso depende de la profundidad que tengan los terremotos y de la magnitud. Son los dos factores, los dos ingredientes que son importantes. Sí. Las personas empezamos a notar los terremotos, si son relativamente superficiales, a partir de una magnitud 3. Sí. Si son superficiales, hablo de superficiales cuando están entre 0 y 10 kilómetros de profundidad. Si son más profundos, necesitaríamos mayor magnitud, pero más o menos una cifra aproximada para empezar a sentirlos, magnitud 3. ¿Es cierto o es leyenda que los humanos no los notamos, pero hay animales que sí? Cuando hay un terremoto relativamente grande, pues los animales pues tienen una frecuencia de audición distinta, etcétera, perciben un poco antes que nosotros la llegada de algunas ondas o terremotos que para nosotros resultan imperceptibles. Sí. Claro. ¿Asturias es entonces la región más baja de España en actividad sísmica o las hay más bajas aún? Las hay más bajas aún. A ver, la península ibérica, la zona realmente con una actividad sísmica importante es la zona de Andalucía y la Comunidad de Murcia, especialmente la Andalucía oriental. ¿Qué ocurre? No solo hay terremotos ahí, también tenemos terremotos en los Pirineos y también tenemos bastante actividad sísmica en toda la comunidad gallega y en el suroccidente asturiano. Claro. Por debajo de Asturias tenemos a Cantabria, tenemos las dos mesetas, serían las zonas que menor actividad más sísmica... tranquilas en este aspecto. Históricamente, en Asturias, ¿hubo alguna vez algún terremoto de estos que dices, uy, ya fue serio?
Bueno, nosotros tenemos documentados, precisamente este año lo descubrimos en el marco de un trabajo, descubrimos que en el año 1522 hubo un terremoto que produjo un incendio serio en Avilés. Sí. No teníamos aparatos de registro en aquel momento, evidentemente, pero sí sabemos que ha quedado documentado históricamente, ¿no? Geológicamente también lo sabemos por otro tipo de indicios, que hubo terremotos en el pasado grandes. Desde que hay aparatos en el noroeste de la península ibérica, tenemos aparatos desde los años 70 aproximadamente, que se colocó el primer sismógrafo en Santiago de Compostela. Aquí en Asturias el primer sismógrafo se colocó en el año 2000, hace poquitos años. Pero desde el 1950 tenemos datos de sismógrafos de regiones vecinas. Desde entonces el mayor es un terremoto que alcanzó una magnitud 4.7 y cuyo epicentro se sitúa en la zona de Teberga. Desde entonces, el más reciente fue en el año 1989 y tuvo epicentro en el concejo de Caso y alcanzó una magnitud de 3,7. Pequeñito, pero bueno, de los que ya pero son... ahí estuvo. Sí, pero ahí estuvo. Bueno, ¿por qué hablamos de terremotos? Bueno, pues porque Carlos López, bueno, con otros compañeros, bueno, pues se ha desarrollado un estudio que ha sido publicado por una revista científica, de la cual hablaremos luego. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado el estudio? ¿En qué ha consistido? Bueno, la Universidad de Oviedo en el año 2015 puso en marcha un estudio que nos ha llevado casi 3 años para estudiar la sismicidad asociada a una estructura muy importante, que es la falla de Ventaniella, y estudiamos la parte que nosotros ya sabíamos que tenía mayor actividad sísmica, aunque no la conocíamos en detalle. Entonces colocamos una red sísmica integrada por 10 sismógrafos de última generación, colocados en el centro de Asturias y norte de la provincia de León. Con esos sismógrafos pudimos escuchar, por así decir, los terremotos de baja magnitud que se están produciendo en esa estructura, en esa gran falla, que es la falla de Ventaniella, y pudimos conocer muy bien cómo se mueve esta falla, más o menos en todo el segmento que cruza nuestra comunidad autónoma, que cruza Asturias. Falla de Ventaniella, ¿de dónde a dónde va? Bueno, la falla de Ventaniella es una falla singularmente grande en España. Es una ruptura de la corteza terrestre, más o menos calculamos que tiene unos 20 kilómetros de profundidad esta rotura, y tiene una longitud, consideramos, de unos 400 kilómetros. Nace en el mar, frente a las costas de Ribadeo aproximadamente, entra con dirección sureste por el cañón de Avilés, ciudad de Avilés, cruza Asturias por Llanera, Nava, sale por la cordillera Cantábrica en la zona del embalse de Riaño aproximadamente y más o menos termina en la provincia de Burgos. Son los datos que tenemos sobre esta gran estructura, es una estructura enorme. Claro. ¿Toponimia con Ventanielles tienen algo que ver o...? No, tiene con el puerto de Ventaniella, que es la que le da nombre a esta falla, el puerto de Ventaniella en el concejo de Ponga. Ahí se detectó, se conoció por primera vez en los años 60 esta falla, que bueno, se denominó así y ahora bueno, en su sector marino se la denomina Cantábrica, pero bueno, todo el mundo en la comunidad científica la conoce como la gran falla de Ventaniella. Bueno, a pesar de esa longitud, ¿es tranquilita o está Es una tranquilita? falla actualmente tranquila, que tuvo su importancia en el pasado, se movió mucho geológicamente hablando hace millones de años. En la actualidad tiene actividad sísmica solo en 2 partes. Es una falla de 400 kilómetros de largo, pero solo 2 partes de esta falla, un segmento de 70 kilómetros aquí en Asturias, en tierra, que es el que estudiamos ahora, pero luego en el mar tiene mucha actividad. Ahí tiene mucha más actividad que en tierra, preferentemente entre la ciudad de Avilés y el norte de Ribadeo, ya lo que es en la plataforma marina, en el fondo del mar. Claro. Entonces entiendo que allá en 1521 fue la protagonista de ese terremoto de Avilés. Entendemos, aunque no podemos asegurarlo porque no había registros con aparatos, que tuvo que ser la falla de Ventaniella la que produjera ese y algún otro terremoto que conocemos histórico de los siglos XVIII, XIX, etcétera, que quedó documentado por los daños que produjo en edificios. Bueno, que se quede tranquilita entonces. La zona entonces más peligrosa, entre comillas peligrosa, Occidente, por su proximidad a Galicia, ¿no? Sí, en el suroccidente de Asturias, digamos que la peligrosidad en términos científicos se establece por la proximidad a un núcleo sísmico que está en Lugo, en la zona de Becerreá, donde en el año 97 se produjo el mayor terremoto que conocemos instrumental en el noroeste de la península ibérica, que alcanzó una magnitud 5.3. Pero también en el suroccidente asturiano, fundamentalmente en el concejo de Cangas del Narcea, Grandes de Salime, toda esta zona, ahí se producen terremotos con cierta frecuencia que superan la magnitud 3, o que rondan la magnitud 3 que la gente percibe. Son terremotos a bastante profundidad, con lo cual no suelen ocasionar daños en superficie y son esporádicos. Claro, porque como decía yo al inicio, que nos decía un día el presidente del Colegio de Geólogos en Asturias, terremotos hay todos los días. En España hay pues como una decena de terremotos todos los días, la mayor parte en el sur, pero en el norte, en la zona Galicia y suroccidental asturiana,
hay terremotos con mucha frecuencia. Claro. Bueno, algunas personas que nos estén viendo pueden decir, oye, vamos a ver, si Asturias es una región con muy baja actividad, ¿para qué estudiaron esto? Es decir, ¿qué aplicación práctica puede tener el haber instalado 10 sismógrafos última generación? Efectivamente, es una pregunta que toda la gente se hace, pero precisamente para darle respuesta necesitamos hacer este tipo de estudios. Por poner un ejemplo, la gente cuando hoy en día se construye un edificio nuevo, tiene que cumplir una ley, que es la norma de construcción sismo resistente. Es decir, un edificio construido hoy en día tiene que resistir un terremoto en cada zona de España. En España. En España. Asturias entra dentro de la norma. Para construir un edificio en Oviedo se adoptan unas medidas diferentes, así construimos ese edificio en Granada. En Granada tiene que resistir un terremoto mucho más grande que el de Oviedo. ¿Cómo se define el máximo terremoto que se puede dar en Oviedo, en Gijón, en Avilés o en Luarca? Pues se define a partir de estudios como este que nosotros hemos llevado a cabo, sabiendo cómo se mueven las fallas, aunque sean terremotos pequeños, nosotros ahora ya sabemos cómo se mueve, y estudiando la sismicidad que hubo en el pasado. Si en Asturias hubo un terremoto de 4,7 en 1950, se puede volver a producir ese terremoto de 4,7. Geológicamente es factible. Pues habrá que diseñar los edificios para que resistan un 4,7. Digo un edificio, igual que puedo decir un puente, una carretera, un talud, cualquier tipo de obra. Hoy en día, con nuestro conocimiento científico, tiene que soportar perfectamente una sacudida sísmica. Es cierto que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Cuando hay un terremoto como el de Lorca hace 6 años, que produjo 8 víctimas mortales y fue de magnitud pequeña. Pues ahí nos acordamos que los estudios sobre sismicidad son importantes. Ahí es cuando se demanda a los geólogos y a los geofísicos que sepan cómo es la sismicidad de la zona. Nosotros nos adelantamos y antes de que haya un terremoto grande, tenemos bastante bien estudiada la región asturiana y seguiremos haciéndolo. Claro, entiendo entonces que, por ejemplo, un terremoto como el de Lorca, 8 fallecidos, se cumplen los criterios de edificación, los códigos, los parámetros que hay que cumplir. Entiendo, por ejemplo, que cuando hay un terremoto en un país tercermundista y en vez de 8, lamentablemente son 800 muertos, es porque además que es de mayor magnitud el terremoto, allí las edificaciones cada cual construye como quiere, ¿no? Tenemos terremotos en Japón casi diría que mensuales de magnitud 7-8, que en España supondría una destrucción total. Allí siguen más o menos que trabajando en la oficina los japoneses. Los japoneses ¿no? trabajan aunque haya un terremoto de 8. Hay dos factores que son importantes. Una construcción adecuada. En España se construye solo desde el año 2005. Desde el año 2002, perdón, sismo resistentemente. Anteriormente, lo que hay. Y luego el otro factor muy importante, que en España es una asignatura pendiente, es que la población sepa cómo tiene que actuar en caso de terremoto. En Lorca, por ejemplo, Murcia, el fallo, la mayor parte de las víctimas mortales y de los heridos se produjeron como consecuencia de que la gente no supo cómo actuar durante los segundos. Un terremoto dura 3, 4, 5 segundos, como el de Lorca. No supo cómo actuar en ese momento y se produjeron víctimas que no deberían haberse producido. En Japón no se producirían esas víctimas mortales. La pregunta es clara, en esos 3, 4, 5 segundos, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos en casa, que es la fuente de mayor daños normalmente, es meternos debajo de una mesa, debajo de una cama, debajo de una silla, cualquier cosa que nos proteja de la caída de objetos. Ese es el truco. Y no salir, o si estamos en un portal o por la calle, tener cuidado con la caída de aleros, cornisas, macetas, etc. Eso es lo que produjo, todas las víctimas mortales de Lorca se produjeron por caída de cascotes en las aceras. Por lo tanto, en caso de terremoto, lo que la población tiene que saber, esto en los colegios ahora ya se hace, es que uno en casa tiene que protegerse la cabeza. Cuando el terremoto finalice, bajamos a la calle y nos alejamos de los edificios. Van a venir réplicas después del terremoto, eso siempre. Siempre va a venir otro terremoto de menor magnitud, pero ese segundo terremoto que venga ya coge a los edificios dañados, con lo cual puede ser tan o más peligroso que el primero. Entonces, no acercarse a edificios dañados. Si estamos en la calle y hay un terremoto, alejarnos de los edificios, no intentar entrar. Y si estamos en la playa y sentimos un terremoto, pues preocuparnos de subir a un sitio alto, no vaya a darse un tsunami después del terremoto, que es otra de las posibilidades si estamos en la costa. ¿Es buen criterio, pienso, cobijarse bajo el marco de la puerta de casa? Efectivamente, también está indicado. Cualquier cosa que proteja la cabeza, el marco de la puerta, cualquier estructura similar que nos proteja, está indicado en los protocolos de actuación ante un terremoto. Porque paradójicamente, nunca entendí por qué, no solo con terremotos, cuando hay documentales de la Guerra Mundial o tal,
ciudades devastadas por bombardeos, pero los marcos de las puertas de casa... Es la zona más resistente, claro. Tiene dintel por arriba, una estructura de hormigón armado y es lo que más te protege de todo el hueco en el que estamos, en el que habitamos. Sí. Lógico. Bueno, el estudio se ha publicado en... Ahí estamos muy orgullosos porque lo hemos publicado en una revista americana, que es el Boletín de la Sociedad Sismológica Americana, que es una revista muy prestigiosa, y después de varios meses hemos conseguido que se publique un artículo sobre España, lo cual no es fácil, y además un estudio de sismicidad muy detallado en probablemente la segunda o tercera mejor revista que hay en el planeta en el ámbito científico sobre terremotos. Enhorabuena, entonces. Estamos muy contentos. Claro que sí. ¿Próximos proyectos? Muchos. Pues ahora mismo estamos solicitando un nuevo proyecto de investigación al Ministerio, donde intentaremos investigar la falla de Ventaniella en otro sector, desde un punto de vista sísmico, y también estamos trabajando ahora en otro proyecto estudiando la falla de Ventaniella in situ, ya desde un punto de vista geológico tradicional, cartografiándola, viendo cómo están las rocas ahora mismo a uno y otro lado. En eso estamos ahora mismo en relación a este tema. Bueno, usted de terremotos lo sabe todo, prácticamente. ¿Y de volcanes? ¿Cómo andamos de volcanes? Algo sabemos de volcanes. Algo sabemos de volcanes. Geólogos, sí. Bueno, pues vamos a comprobar cómo está efectivamente en la práctica. Vamos a ir más allá de la teoría. Cómo está Carlos López en lo que se refiere a volcanes con el juego del volcán. Bueno, pues Carlos López, el juego del volcán consiste en lo siguiente. Ahí tenemos un volcán durmiente, en este caso. Usted va a elegir un color, amarillo, naranja o verde, y va a introducir una de las 3 fichas en la ranura. Si el volcán no despierta, no pasa nada. Si el volcán despierta, erupciona esa roca volcánica, bueno, pues usted habrá ganado una de estas 3 joyas Anarchy, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela San Miguel número 1 de Gijón. Adelante, cuando quiera. Escogemos el verde. Escogemos el verde color Esperanza. Muy asturiano, además. Allá va. Y vamos a probar en este sitio. No ha habido suerte. El volcán continúa durmiente. Continúa durmiendo. Bien, no despierten la falla de Ventaniella, no despierten tampoco el volcán en este caso. Carlos López, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos, bueno, pues un estudio que aunque el riesgo es bajo, gracias a Dios, hay que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad, volvemos rápidamente y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche. Vamos a afrontar ya lo que es la última de las entrevistas del programa de hoy, que rápido nos ha pasado el tiempo. Vamos a hablar a continuación de libros, de lectura, de quizás una de las mejores maneras de pasar el tiempo libre, porque, como decía un programa de cuando yo era pequeño, todo, absolutamente todo, está en los libros. Para hablarnos de lectura, hoy se encuentra esta noche con nosotros Adriana Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Ella es dependienta en Casa del Libro del Centro Comercial Modó, y vas a hablarnos de una novela, o de un libro en este caso, distinto al que hemos hablado en las últimas semanas, bueno, tanto contigo como con tus compañeros. No se trata en este caso de literatura fantástica ni literatura ficción. ¿Qué libro tienes en las manos? Es El hombre invisible de Ralph Ellison. Sí, gracias. El hombre invisible de Ralph Ellison. Bueno, ¿qué nos encontramos en este libro? Que leo en primera línea en la contraportada: un libro de primerísimo orden, una novela superior, según Saul Bellow. ¿Qué nos encontramos? Sí, bueno, quise destacar este libro porque, bueno, ya que tenía la oportunidad de venir, me parecía importante poder mostrar obras, ¿no?, de literaturas un pelín más a los márgenes, que se dice, Sí. no tan dentro del canon a priori no literario. Y esta obra en concreto es como una de las más famosas o importantes de un poco la literatura afroamericana del siglo pasado, estadounidense. Y en concreto es la obra cumbre del autor. Claro. Un poco de sinopsis. Sí, realmente, bueno, utiliza el símil del hombre invisible para un poco poner sobre la mesa precisamente la invisibilidad de los afroamericanos en Estados Unidos en esa época, y bueno, prácticamente casi en la actualidad por mil problemas que hay. Sí.
Y bueno, y narra un poco pues eso, las problemáticas inherentes a su condición de negro, y va narrando pues los diferentes acontecimientos que van aconteciendo en su vida, ¿no? Desde que es pequeñito, que él en un primer momento es del sur de Estados Unidos y acaba yendo hasta Nueva York, hasta Harlem. Novela metafórica sobre la experiencia vital, en sí. este caso. Claro. Bueno, refleja la América, me decías, de los años 50 aproximadamente, ¿no? Sí, esta novela es del 52. Claro. Bueno, ya saben, la situación de los afroamericanos o de los negros en Estados Unidos, bueno, pues aunque ha mejorado con el paso de los años, bueno, tampoco es la ideal a día de hoy. Y sin ir más lejos, yo lo veía el otro día en un reportaje, el gran héroe de las Olimpiadas de Berlín, Jesse Owens, bueno, que hizo que el canciller de Alemania, el dictador Adolf Hitler, abandonara la tribuna para no darle la mano. Bien, todo eso se ha contado 1000 veces. Lo que nunca se ha contado es que luego Jesse Owens, cuando volvió a Estados Unidos, Roosevelt se negó a recibirle en su despacho, por la simple condición de que era negro. Sí. Claro, es decir, sacó a Hitler de su tribuna, pero Roosevelt no lo recibió en su despacho. Para llegar a casa y que no seas bienvenido, sí. Efectivamente. Bueno, ¿refleja con toda crudeza lo que era la situación de la población afroamericana en los 50 de los Estados Unidos o lo endulza de alguna manera? Hombre, quizás podría ser más político de lo que es, no se moja, digamos, del todo, porque bueno, no deja de ser ficción, no es más bien un ensayo político, pero bueno, sí, porque eso lo que muestra es un poco la identidad que es delimitada por el otro, que en este caso es el blanco para ellos. ¿Y se ven dos Estados Unidos dentro de uno? Es decir, él nace en el sur, se va hacia Nueva York, hacia el norte, ¿en Nueva York mejora la situación o es tan arcaica como puede ser en Missouri? En teoría y a priori sí, pero aún estando en Nueva York, pues bueno, sigue teniendo dificultades para poder realizarse en sí como ser humano. Claro. Háblame un poquito del autor, de Ralph Ellison. Sí, pues realmente su obra es muy breve, porque novelas es la única que tiene en vida. Luego ya salió una póstuma, pero en vida es la que tiene. Y luego lo que tiene también muy importante son una serie de ensayos, más a nivel de trabajo teórico sobre el mismo tema, ¿no? A nivel política y identidad negra. Y bueno, es como uno de los máximos referentes de eso, de la literatura de posguerra en este caso, ¿no? Por época, y sobre todo bueno, dentro de la literatura negra afroamericana. Es uno de los máximos influyentes a nivel literatura. ¿Se vende, hay demanda de literatura de contenido social, de conciencia social, algo que nos remueva un tanto la mente, o somos más de, mira, voy a leer durante media hora, 3/4 antes de dormirme y no quiero pasarlo mal, quiero decir? Hombre, sí que a nivel eso, lo que te digo, ensayos y trabajos más teóricos sí que se vende con contenido social, pero bueno, sí, yo creo que igual la gente tiende más a la ficción y a cosas un pelín más amenas dentro de lo que cabe. Claro. ¿Recomendado sobre todo para...? Ya, es un pelín, es un poco complejo, la verdad, porque a nivel estilístico es como un poco, no sé si decirlo, experimental, no es un poco un estilo al uso. Claro. De hecho, en su día lo relacionaban, ¿no? Y decían que el estilo era un poco como si fuera el jazz, a nivel un poco estilo libre, ¿no? Y complejo y experimental. Entonces, bueno, sí que a priori para todos los públicos igual no, porque es un poco, pues es una lectura un poco densa, un poco, no sé si decir tediosa, pero bueno, más compleja de lo normal. No es una novelita que te lees en una esta invita noche. más a reflexionar que no a pasar el rato en este caso. Has citado el jazz. Bueno, una de las grandísimas aportaciones culturales de la población negra en Estados Unidos ha sido sin duda la música. Bueno, pues el soul, el jazz, el blues, el rhythm and blues. Bueno, la música creo que es otra de tus pasiones. Es así. Cuéntame un poquito. Sí, de hecho yo creo que la principal. La principal, la primera, sí. Más que la lectura. ¿O ahí? Bueno, ahí, sí. Bien, arrastra la S como si fuera Mariano Rajoy, pero bien. Cuéntame. ¿Por qué la música? Sí, cuando era pequeña la verdad que me llamó la atención la música negra, por H por B. Sí. Sobre todo el R&B contemporáneo, el rhythm and blues. Sí. Y bueno, de hecho de ahí derivé eso, a interesarme un poco más por tanto cine como literatura afroamericana. Y trabajos, lo que te comentaba, trabajos más puramente teóricos, ¿no? de filósofas o bueno, gente como, no sé, Bell Hooks o Angela Davis. Claro. Y bueno, a nivel musical, sí, la verdad que es lo que una de las cosas que más me puede gustar. Claro. Y bueno, yo un poco me dedico a ello, produzco
a nivel instrumentales, sobre todo eso, música negra más actual, más urbana, a nivel eso, R&B o rap. Sí, y tiene salida, quiero decir, tiene demanda, a la gente le engancha como le enganchaba antes, o es un público pequeño pero escogido. En España es complicado. En España es complicado. En España nos gustan más otros géneros, sí, ¿no? más comunes, digamos. Sí. Bueno, habrá que ir haciendo, en este caso, habrá que ir predicando con el ejemplo y poquito a poco, gota a gota, pues a ver si se va bueno, pues logrando un poquito más de concienciación musical, en este caso, que no deja de ser otra forma de cultura, al igual que los libros. Bueno, hay que pensar una pregunta. La semana pasada la pensé yo, con el protagonista de la película, inspirada en el libro, lo recordarán, La carretera de McCormick. Bueno, en este caso, ¿quieres pensarla tú? ¿Me quedo yo de nuevo a pensar la pregunta? ¿Cómo hacemos? Creo que lo he mencionado. ¿A qué ciudad va de Nueva York, por ejemplo? Bueno, ¿a qué ciudad? No, perdón, ¿a qué barrio de...? ¿A qué barrio? Quería delimitar más. Sí. Efectivamente. Bueno, pues ya lo saben. Un hombre afroamericano, un hombre negro del sur de Estados Unidos, bueno, pues buscando esa experiencia vital, se dirige hacia el norte, llega a la gran ciudad de Nueva York. Bueno, la pregunta, Adriana, es: ¿a qué barrio de la ciudad de Nueva York dirige sus pasos? Este hombre asienta allí su vida, intenta abrirse paso en esa experiencia vital que demostrará, bueno, o que pone sobre la mesa, o que denuncia, sin ir más lejos, que en los Estados Unidos de los años 50 había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es así, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, ya lo saben, ¿a qué barrio de la ciudad de Nueva York se dirige el protagonista de este libro? Quien lo sepa, bueno, pues lo envía al correo electrónico ye@esasturias.tv, indicándonos, bueno, pues la respuesta correcta, su nombre y su DNI. En aproximadamente una semana, 10 días, nos pondremos en contacto con la persona que haya ganado y este libro, pues de Ralph Ellison, El hombre invisible, será suyo. Pasará por la librería del Centro Comercial Modó, por la librería de Casa del Libro, y allí le entregarán este libro. Bueno, pues entonces, Adriana, ¿algo más que señalar de este libro o pasamos directamente a ver si la suerte ha cambiado? Vale. Pasamos directamente entonces a ver si la suerte ha cambiado. Vamos con el juego del volcán. Bueno, pues ya lo saben, en este caso, si Adriana logra superar el difícil reto del volcán, podrá hacerse con una de estas joyas, con uno de estos anillos marca Anarchy, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en la Plazuela San Miguel, número 1 de Gijón. Adriana, tiempo para probar suerte. Voy a coger el amarillo. Amarillo, superstición poca, en este caso, ranura al azar. No hay manera. Mujer poco afortunada. Ya. Mujer poco afortunada en este caso, pero para la siguiente ocasión que nos visites, yo creo que ya vas cercando lo que es el tema del volcán. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te damos el libro para que puedas entregárselo a la persona que haya ganado el concurso, en este caso, que responda acertadamente a la pregunta. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos, bueno, literatura de concienciación social, que también está bien que nos remueva de cuando en cuando la conciencia. Nos vamos, gracias por su atención. Recuerden que volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, ahí estamos, nos vemos. Gracias.